Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cuéntame tu historia. En este día nuestra historia se titula Abusaron de mi hijo. Y bueno, antes de comenzar los invito a que dejen su like, a que se suscriban y que me comenten qué les ha parecido esta historia. Y si ustedes tienen una historia que me quieran compartir, pueden enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com y recuerden, todas las historias son anónimas. Aclaro que esta historia es para mayores de edad. No la pueden escuchar los menores de edad. Y bueno, espero que les guste. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Consuelo y en este día quiero compartirles mi historia. Esta historia trata sobre mí y las vivencias que tuve durante la infancia de mis hijos y yo. Por ser viuda, muy joven, viví una sexualidad distorsionada y lo desahogué en mi pobre hijo. Por el año 1991, quedó viuda con un niño de 10 años y una niña de 7. Recuerdo que mi hijo se parecía mucho a mi difunto esposo, en cómo hablaba, en cómo se reía y hasta su mirada. Mi esposo nos dejó una tiendita de abarrotes y de ahí nos sosteníamos económicamente. En las noches que yo regresaba a la casa, la verdad sentía que me hacía falta la atención sexual que perdí por mi viudez. Yo en esos tiempos andaba en los 32 años. Muchas veces mis hijos, después de volver de la escuela, estaban conmigo en el negocio. Yo contraté a una jovencita para que me ayudara en la limpieza de la casa y la comida. Ella a veces se quedaba a dormir con nosotros. La jovencita tendría unos 17 años. Mis hijos y ella se encariñaron mucho. Mi hijo Gabriel estaba en los 14 años. Todo iba bien hasta que un día que llegué a mi casa, entré y escuché ruidos en la recámara de mi hijo. Y veo que estaba ella sin vestido y en fondo. Así le llamamos en México a la prenda que usamos abajo de las faldas o de los vestidos. Estaba montada en él masturbándolo. Me quedé helada, pero a la vez me excitó verlos. Ella no notó que yo los estaba viendo. Me retiré discretamente. De ahí en adelante, yo me tocaba mis partes, recordando cómo vi a mi hijo y a Laura. No sé qué pasó, pero en lugar de poner orden en ese asunto, me estaba involucrando, pues dejaba que Laura siguiera durmiendo en la casa, en la recámara de mi niña. Otro día que llegué a la casa, estaba Laura otra vez en fondo, pero ahora estaba con mi hija jugando en el cuarto de mi hija. En ese entonces mi hija tenía 10 años y andaba solo en calzoncitos. La cuestioné preguntándole qué estaban haciendo y mi hija solo me dijo que estaban jugando con las almohadas. Mi hijo estaba ahí y noté que estaba excitado. Le dije que se fuera a su recámara y que no anduviera de mirón. Como a la 1 de la mañana escuché cómo mi hijo se estaba tocando y yo también hacía lo mismo afuera de su cuarto. Llegué a ver que lo hacía con uno de mis fondos, pues él tenía entreabierta la puerta de su recámara. De ahí en adelante fue como un juego que yo espiaba a mi hijo y a Laura. Ella a veces estaba en la sala con él viendo la televisión. Si era viernes yo lo dejaba, pues él no tendría que levantarse al otro día temprano. Un día a propósito salí y otra vez Laura lo estaba tocando en la oscuridad de la sala. Ellos no se daban cuenta que yo los estaba viendo. Eso me gustaba mucho, aunque sé que estaba mal, pero me gustaba ver cómo Laura masturbaba a mi hijo. Y como escena de cine porno, tengo que confesarlo, lo que hice y de lo que me arrepiento mucho fue que un día que pasaba lo mismo, ella estaba en la sala tocando a mi hijo, me presenté de repente y me había quitado la falda y la blusa. No soporté más y me atreví a participar en el acto. Llegué con un medio fondo negro y brasier, que había notado que mi hijo usaba mucho para tocarse. Lo sorprendí y Laura se puso roja. Le dije, ¿te gusta tocarlo, verdad? La llevé junto con él a su recámara y ahí la obligué a que lo hiciera enfrente de mí. Le dije, ándale niña, móntate en él. Ella lo hizo e incluso le quité el vestido cuando estaba sobre él. Ella terminó el coito con mi hijo, mientras yo a él le acariciaba el pelo, hincada sobre la cama a un lado de él. Después de eso, Laura salió de la casa y no volvió. Yo en mi recámara me masturbé por esa escena. Ese día no dormí y sabiendo lo que había hecho, me refugié en la religión
para sanar lo que sabía que había hecho. A mi hijo no me atrevía a verlo a los ojos, pero él parecía que había pasado esa vivencia sin problemas, ya que él ahora me buscaba y recuerdo que cuando yo traía mis vestidos o las faldas, él no me quitaba la vista de las piernas. En fin, pasó el tiempo, he involucrado en la religión a mi hijo. Parece que él superó algo de ese trauma que le provoqué por las tentaciones y malas decisiones que tomé en ese momento. Y bueno, esta ha sido nuestra historia de hoy. Si tienen algo que nos quieran compartir, una opinión acerca de este tema, pueden dejarlo en los comentarios. Y si tienen una historia parecida o algo que me quieran compartir, pueden enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com y recuerden, todas las historias son anónimas.